Hola a todos y bienvenidos una vez más a su refugio de intrigas turcas, el canal donde los melodramas se saborean como un buen té de manzana y las exclusivas son tan calientes como el sol de Estambul. Soy tu nombre, su anfitriona y confidente, lista para desentrañar los misterios del espectáculo turco junto a ustedes. Hoy prepárense para un viaje emocional, un análisis profundo de un culebrón que ha mantenido a los fans en vilo durante años, una saga de amor y desamor que parece estar escribiendo un nuevo capítulo, la supuesta disculpa de Can Yaman y la sorprendente, casi mítica, reacción de Demet Özdemir. Sí, lo han escuchado bien. Las olas de la especulación han vuelto a romper con fuerza en las costas del fandom turco, impulsadas por rumores, filtraciones y la esperanza latente de que el tiempo, ese maestro implacable, haya obrado su magia sanadora. Han logrado Can Yaman y Demet Özdemir enterrar el hacha de guerra. Existe la posibilidad de un reencuentro, no solo en el plano profesional, sino, quizás, incluso en el sentimental. En las próximas líneas nos adentraremos en este laberinto de conjeturas, exploraremos cada recoveco de la información disponible y, con un poco de suerte, discerniremos la verdad tras la cortina de humo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de chismes, permítanme recordarles que este canal existe gracias a su apoyo incondicional. Si aún no se han unido a nuestra familia de adictos a las telenovelas turcas, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse. El botón está justo ahí, esperando su clic. Y no olviden activar la campanita, para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y debates apasionados. Confíen en mí, no querrán perderse lo que tenemos preparado para el futuro. Ahora sí, con la batería cargada y la taza de té lista, despeguemos hacia el epicentro del drama. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir trasciende la mera camaradería en un set de filmación. Su química en Erkenci Pájaro Madrugador, esa chispa innegable que encendió los corazones de millones de espectadores a lo largo y ancho del planeta, se convirtió en un fenómeno cultural. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, eran la encarnación del amor joven, puro y apasionado, una fuerza imparable que superaba obstáculos y desafiaba convenciones. La magia era palpable en cada escena. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo hablaba de una conexión profunda, un entendimiento tácito que iba más allá del guión. La audiencia se enamoró de la pareja Kandem, proyectando sus propios sueños y esperanzas en la pantalla. Creímos en su amor, nos emocionamos con sus alegrías y sufrimos con sus desavenencias. Erkenci no era solo una telenovela, era un espejo de nuestros anhelos románticos. Pero, como suele suceder en el intrincado mundo del espectáculo, la realidad a menudo dista mucho de la fantasía. Al concluir el rodaje de Erkenci, Can y Demet emprendieron caminos divergentes, y aunque nunca se ofrecieron explicaciones oficiales sobre el motivo de su distanciamiento, el silencio fue ensordecedor. Los rumores, como langostas hambrientas, se apoderaron del vacío informativo, alimentando las especulaciones más salvajes. Se hablaba de fricciones en el set, de personalidades incompatibles, de ambiciones profesionales en conflicto y, por supuesto, del inevitable fantasma de las terceras personas. Algunos apuntaban a los celos profesionales, a la competencia por el protagonismo y a la lucha por el control creativo. Otros mencionaban presiones externas, exigencias contractuales y la intromisión de representantes y agencias. Lo cierto es que, de la noche a la mañana, la pareja dorada de la televisión turca se desvaneció como un espejismo en el desierto. Los eventos públicos se convirtieron en territorios vedados para ambos, las entrevistas eran cuidadosamente diseñadas para evitar cualquier mención al otro y las redes sociales, que antes eran un escaparate de su complicidad, se transformaron en muros infranqueables. Durante años el silencio fue la norma. Tanto Can como Demet evitaron cuidadosamente cualquier contacto, cualquier declaración que pudiera reabrir las heridas del pasado. Esta actitud, lejos de apaciguar las aguas, exacerbó las especulaciones y mantuvo viva la llama de la esperanza entre los fanáticos. La comunidad Kandem, aunque dividida entre la nostalgia y la resignación, se aferraba a la idea de un posible reencuentro, alimentada por la fantasía de que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso. Y entonces, hace apenas unos días, una bomba informativa sacudió los cimientos del fandom. Un medio turco de renombre, conocido por su acceso a fuentes confiables dentro de la industria, publicó una noticia que dejó a todos atónitos: Can Yaman se había disculpado públicamente con Demet Özdemir. La noticia, como era de esperar, se propagó a la velocidad de la luz a través de las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook se convirtieron en un hervidero de comentarios, reacciones y memes.
Los hashtags #Kan-Yaman, #Demet-Ozdemir y #Kandem volvieron a ser tendencia mundial, demostrando el poderío y la pasión de esta comunidad global. Según la información revelada, Kan-Yaman, en el transcurso de una entrevista con un popular programa de televisión, había abordado su relación con Demet Özdemir con una franqueza y una humildad sorprendentes. Aparentemente el actor reconoció que en retrospectiva, quizás no había gestionado la situación de la manera más adecuada, y que lamentaba profundamente cualquier dolor o malentendido que pudiera haber causado a Demet. Si bien no se especificaron los motivos concretos de la disculpa, las palabras de Kan-Yaman fueron interpretadas por muchos como un reconocimiento implícito de su responsabilidad en el distanciamiento. Algunos analistas sugirieron que el actor podría estar refiriéndose a su actitud durante la promoción de Erken Cikus, a su comportamiento en las redes sociales o a su falta de tacto al abordar ciertos temas delicados. La noticia, como pueden imaginar, generó un torbellino de emociones entre los fanáticos. Los más optimistas celebraron las declaraciones de Kan-Yaman como un signo de madurez y un paso crucial hacia la reconciliación. Otros, más cautelosos, consideraron que se trataba simplemente de una estrategia de relaciones públicas, un intento calculado de limpiar la imagen del actor, que había sido objeto de críticas en los últimos meses debido a algunos comentarios controvertidos y a su estilo de vida ostentoso. Sin embargo, lo que realmente dejó a todos boquiabiertos, lo que añadió una dosis extra de intriga a esta ya fascinante historia, fue la reacción de Demet Özdemir. Días después de la publicación de la noticia, la actriz fue abordada por la prensa durante un evento benéfico. Los periodistas, conscientes del revuelo mediático, no dejaron pasar la oportunidad de preguntarle directamente sobre las supuestas disculpas de Kan-Yaman. Y aquí es donde la trama se complica aún más. En contra de lo que muchos esperaban, Demet Özdemir no eludió la pregunta, ni negó la noticia, ni atacó a su excompañero de reparto. En cambio, la actriz sorprendió a todos con una respuesta medida, elegante y sobre todo, enigmática. Según los testimonios de los periodistas presentes, Demet Özdemir dijo algo así como: «Siempre he valorado los buenos recuerdos y las experiencias positivas. Si Kan ha sentido la necesidad de disculparse, lo respeto. Todos cometemos errores en la vida, y lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». Estas palabras, aparentemente sencillas, desataron una nueva ola de especulaciones. ¿Qué significaba realmente esta respuesta? ¿Era Demet Özdemir genuina en su actitud conciliadora, o se trataba simplemente de una declaración políticamente correcta para evitar controversias? ¿Estaba la actriz abierta a perdonar a Kan-Yaman, o simplemente estaba tratando de mantener las formas? ¿Existía la posibilidad de una reconciliación, tanto en el ámbito personal como en el profesional? Para desentrañar este enigma, es crucial analizar el contexto en el que se produjeron estas declaraciones. En primer lugar, es fundamental tener en cuenta el paso del tiempo. Han transcurrido varios años desde el final de Erken Cikus, un periodo en el que tanto Kan-Yaman como Demet Özdemir han experimentado un crecimiento personal y profesional significativo. Ambos actores han madurado, han ampliado sus horizontes y han enfrentado nuevos desafíos. Es lógico suponer que con el paso del tiempo, sus perspectivas han evolucionado y sus heridas han cicatrizado. En segundo lugar, es importante considerar la personalidad de ambos actores. Kan-Yaman, conocido por su carácter impulsivo, su franqueza a veces brutal y su tendencia a decir lo que piensa sin filtros, ha demostrado en varias ocasiones que no tiene reparos en reconocer sus errores y en pedir disculpas cuando considera que es necesario. Demet Özdemir, por su parte, siempre se ha caracterizado por su empatía, su sensibilidad y su capacidad para perdonar. La actriz ha demostrado ser una persona generosa, comprensiva y dispuesta a dar segundas oportunidades. En tercer lugar, no podemos ignorar el factor mediático. Tanto Kan-Yaman como Demet Özdemir son figuras públicas de gran relevancia, con una enorme influencia en sus seguidores. Sus acciones y declaraciones tienen un impacto significativo en la opinión pública, y es probable que ambos sean conscientes de la importancia de transmitir un mensaje positivo y constructivo. En un mundo cada vez más polarizado y conflictivo, un gesto de reconciliación puede tener un valor incalculable. Teniendo en cuenta todos estos factores, podemos concluir que la disculpa de Kan-Yaman y la reacción de Demet Özdemir representan un paso importante en la resolución de un conflicto que parecía enquistado. Si bien no podemos afirmar con certeza si esto conducirá a una reconciliación completa, al menos ese demuestra que ambos actores están dispuestos a dejar atrás el pasado y a mirar hacia el futuro con una actitud más abierta y conciliadora.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Veremos a Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo créditos en un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico. Existe la posibilidad de que retomen su relación personal. La verdad es que es imposible predecir el futuro con certeza. Sin embargo, podemos analizar las posibilidades y los obstáculos que se presentan en el camino. En lo que respecta a una posible colaboración profesional, las probabilidades parecen bastante elevadas. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, y cualquier proyecto que los reuniera sería un éxito garantizado. Además, ambos actores han expresado en diversas ocasiones su admiración mutua y su deseo de volver a trabajar juntos en el futuro. El único obstáculo, quizás, sería encontrar un proyecto que sea del agrado de ambos y que no genere comparaciones inevitables con Erkenzicus. La clave estaría en encontrar una historia original, con personajes complejos y una trama que explore nuevos territorios. Un thriller romántico, una comedia dramática o incluso una serie de época podrían ser opciones interesantes. En cuanto a una posible reconciliación personal, las cosas se complican un poco más. Ambos actores han tenido relaciones sentimentales después de Erkenzicus, y no sabemos si aún existen sentimientos entre ellos. Además, es importante recordar que su relación terminó de manera abrupta y que es probable que aún queden heridas por sanar. Sin embargo, como dice el refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan, y no podemos descartar la posibilidad de que el tiempo haya atenuado los rencores y reavivado la llama del amor. Al fin y al cabo, el corazón humano es un misterio insondable, capaz de albergar los sentimientos más contradictorios. En cualquier caso, lo más importante es que ambos actores estén bien y que tomen las decisiones que los hagan felices. Si deciden reconciliarse, será maravilloso. Y si deciden seguir caminos separados, también está bien. Lo fundamental es que se respeten, se admiren y se deseen lo mejor mutuamente. Para concluir este extenso análisis, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un espejo de la condición humana, un recordatorio de que las relaciones son complejas y a menudo impredecibles. A veces el amor surge en los lugares más inesperados, pero también puede desvanecerse con la misma rapidez. Lo importante es aprender de nuestras experiencias, perdonar nuestros errores y seguir adelante con la frente en alto. También quiero recordarles que como fanáticos, debemos ser respetuosos y comprensivos con las decisiones de los actores. No tenemos derecho a juzgar sus vidas personales, ni a imponerles nuestras expectativas. Su trabajo es entretenernos y hacernos felices, y debemos agradecerles por ello. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de desamor, de éxito, de fracaso, de reconciliación y de esperanza. Es una historia que nos enseña que la vida está llena de sorpresas y que nunca debemos perder la fe en el poder del amor. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer compartir con ustedes este análisis detallado sobre la supuesta disculpa de Can Yaman y la reacción de Demet Özdemir. Como pudimos ver, la historia es compleja y llena de matices, pero al final, lo que importa es que ambos actores parecen estar en un buen camino hacia la reconciliación, al menos en términos profesionales. La reacción de Demet, inesperada para muchos, nos da una luz de esperanza sobre una posible colaboración futura, aunque el terreno personal sigue siendo incierto. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman realmente se disculpó sinceramente? ¿Qué opinan de la reacción de Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos nuevamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.